las luces que están sobre el hombre, y solo tú mereces brillar. No hay consuelo en tu presencia, en la tierra no. Versículo 8. 2:8. Y escribe la cosa. Ya léelo solito. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vio, dice esto. Ya, ahí vamos a empezar, ¿ya? Antes de empezar, yo quiero contarles la historia de alguien que se llamaba, un nombre medio raro, que tal vez le harían bullying ahora en el colegio con ese nombre, pero sí he escuchado algunos que se llaman así, que se llama Policarpio, ¿ya? ¿Han escuchado alguna persona con ese Yo nombre? sé, en algún libro. ¿En algún libro? Sí, y ahora Policarpio. ¿Ya han escuchado algo sobre algún Policarpio famoso? No era un filósofo griego, Policarpio. Ah, Era un padre de la iglesia, ¿no? sí, ¿alguien sabe? ¿Sabes un poco su historia, Ronaldo? No me voy a confundir con Elías, con todos esos. A ver, se los voy a leer un poquito, ¿ya? Él vivió entre el 70 y 155 después de Cristo. Fue obispo de la iglesia de la ciudad de Esmirna. A ver si les suena eso. No voy a entrar mucho en detalle, pero quiero contarles un poco de su vida, ¿ya? Era alguien muy conocido en el ámbito cristiano. Conoció a grandes celebridades de su época. Incluso se dice que conoció a los apóstoles de Jesús. Se dice literalmente que Juan es el que lo pone como obispo de Esmirna, ¿ya? El discípulo amado. Él vivió una época bastante complicada, donde uno de los peores delitos que tenía, además una condena de muerte, y no cualquier muerte, sino algunas veces ser arrojado como comida a los leones, o crucificado de cabeza, o incluso quemado vivo, era el delito de ser cristiano, ¿ya? En su época eso era uno de los mayores delitos. Antes de seguirles contando, quiero pedirles que oremos. Señor, gracias porque tú nos has traído una vez más aquí. Gracias porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. No es casualidad que ya hayamos llegado hasta aquí. Tú quieres hablarnos algo especial a nosotros. Por favor, ponemos en tus manos, Señor, la charla de hoy día, lo que nos quieres contar, lo que quieres enseñarnos. Te pedimos que tu Espíritu realmente sea el que nos redarguya, el que nos convenza de pecado, Señor, de juicio. Ayúdanos, por favor, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a predisponer nuestro corazón y ayúdanos a realmente ver qué es lo que quieres enseñarnos, Señor. Por favor, saca toda palabra que no sea de ti, Señor, y ayuda realmente a que podamos entenderte. Gracias, Señor. Amén. Ya les sigo contando un poco de su historia. No voy a entrar mucho en detalle, pero como les he comentado, él vivía en una época bien difícil, ¿ya? ¿Cuál es el peor delito que se pueden imaginar ustedes? Fraude. Sí, yo siempre pienso, he tenido un amigo que ha sido, bueno, he conocido a un pastor que ha tenido a su casa un misionero, ¿ya? Y unos días más tarde de que este misionero estaba en su casa, este pastor se da cuenta que este misionero había violado a una de sus hijas, ¿ya? Entonces, yo me ponía a pensar en ese entonces y digo, yo siendo el pastor, creo que lo mataba al misionero, no sé cómo actuaba, ¿ya? Y esto nos contaba, y es una linda historia, porque es la historia de una de mis alabanzas favoritas, pero me hacía pensar en la reacción de este pastor. Este pastor dice que escribe esta alabanza en ese momento, y llorándole en esta alabanza, dice algo así como que más, Señor, yo quiero más de ti, porque no voy a poder hacerlo en mis fuerzas.
Y efectivamente nadie puede perdonar de un delito tan grande en sus fuerzas, ¿no? Y él lo perdona y incluso restauran una relación con el misionero. Y realmente son cosas que solo Dios puede hacer y puede restaurar. Pero sí hay delitos bien graves, ¿no ve? Que a veces merecen realmente ser quemados o quemarlos vivos, la verdad. Lanzados a las... Sí, parece, ¿no ve? Sí. Pero ¿qué les pasa cuando yo les digo esto que hemos leído ahorita, ¿no? Que había cristianos que solo por el hecho de no negar su fe, igual eran quemados, igual eran, y no eran muertos así facilito, ve, ya te voy a matar, ¿no ve? Eran humillados, no les dejaban trabajar, no les dejaban dar comida a sus familiares. Hemos visto en esta época cómo es estar encerrados en tu casa sin poder salir a trabajar, sin poder salir a realmente llevar comida a tus familiares, digamos, porque si hubiera durado más, hubiéramos llegado, creo que a esa instancia. Claro. Entonces, imagínense, pónganse en ese contexto. ¿Para qué les cuento esto? Porque ese es el contexto en el que vivían estas iglesias, ¿ya? Especialmente esta que vamos a hablar ahorita, que se llama la iglesia de Esmirna. Es un contexto muy duro, donde los cristianos están viviendo mucha persecución. Incluso la vida de Policarpio, su historia es increíble, ¿ya? Cuando he leído su historia, he dicho, tengo que contarles a los de Next, porque me ha parecido algo que, como peor de película, ni en la película se los pueden hacer algo tan bueno, ¿ya? Él dice que, por ejemplo, antes de morir, 3 días antes, él tiene un sueño, y se sueña que su almohada estaba ardiendo en llamas, envuelta en llamas. Entonces él medio que ya presentía que iba a morir y que más o menos cómo iba a morir. 3 días más tarde de esa visión, por algunos dicen que ha sido visión, vienen y tocan a su puerta, ¿ya? Tocan a su puerta 2 personas y le dicen, estamos viniendo, tenemos orden de encarcelarte, Policarpio. ¿Cómo actuarían ustedes? Que ahorita vienen a la puerta, supuestamente no han hecho nada malo, y les dicen, venimos a encarcelarte, David. ¿Cómo actuarías tú? Claro, me puedo. Ya alguien más. Tú, Mary, ¿cómo actuarías? Me asustaría, pero tranquila igual, estaría de relajar un poco. Ya. Tomo la carta caliente. Yo sí, como de barrio. Cuenta los historiadores que Policarpio les dice, ya, voy a ir con ustedes, pero denme un momento, por favor. Quiero entregarme en oración a Dios. Entonces ellos se quedan como medio atónitos e incluso Policarpio les ofrece comida. Y les dice, coman, sírvanse lo que quieran, por favor, mientras yo voy a orar. Y en ese momento va a orar y dice que ora por todos, se acuerda por todos, por los que había conocido. Tiene una gran pasión incluso por los incrédulos, dice, que realmente dice, por favor, que no se pierdan, por favor, que el mensaje llegue a ellos. Y termina su oración pidiendo por la iglesia también, diciendo que realmente esta iglesia pueda crecer, que no se apague con lo que vaya a pasar. Entonces, son cosas que me han impactado de Policarpio, de su vida, que estaba viviendo en esta iglesia de la que vamos a hablar hoy día. Y finalmente lo llevan, después de 2 horas de esperarle ahí. Dice que los que le llevaban siempre sentían tanta vergüenza de llevarlo, que decían, ¿cómo lo vamos a llevar? No, si este es alguien tan recto, si este es alguien tan íntegro, ¿cómo? Pero igual lo llevan, ¿ya? Entonces lo llevan al circo, al lugar donde estaban cosas, lo enjuician, y él, pasan varias cosas, ¿ya? Pero no muere en los leones, porque por una historia anterior, por varias cosas, no muere asesinado, que era lo más común ese rato, que te boten a los leones, ¿ya? Y medio que se hacen a los locos, los que estaban ahí, lo sacan del circo y lo quieren quemar vivo a Policarpio, ¿ya? Y le agarran y lo encienden vivo a Policarpio. Entonces lo más rico es que no muere quemado, ¿ya? Lo encienden vivo y dice que se hace como una bola alrededor de él. Y no muere incinerado, sigue ahí un buen rato. Hasta que uno de los soldados se calienta, se podría decir, agarra su lanza y lo clava, ¿ya? Y dice que lo clava con tanta fuerza que la sangre apaga el fuego de su alrededor que estaba, pero no ha muerto quemado. Entonces es una historia bien bonita, hay algunas frases bien lindas que él dice al morir.
que él dice en ese trayecto. Por ejemplo, él dice, el fuego al que me condenáis llamea un instante, después se extingue. Ya es preciso saber que hay otro fuego que no se extinguirá nunca, reservado en el último juicio a los impíos. Eso dice cuando lo están quemando. Entonces, no, a mí me ha impactado harto su vida, pero nos pone más que todo en contexto para lo que vamos a estudiar ahorita, ¿ya? Ese era el contexto de las personas que vivían en Esmirna. Hoy en día no tenemos un contexto tan fuerte, pero aún así sí he averiguado un poco los números y hay más o menos más de 800 cristianos muriendo ya al día. Entonces, ¿se imaginan? Ahorita que estamos hablando ya han muerto como 10 cristianos. Entonces, son números que realmente me alarman. Toda la semana he estado preguntándome a mí mismo, preguntando qué crimen realmente es ser cristiano para que tengamos que morir así. Pero con todo lo que hemos vivido este mes, con todo lo que hemos pasado, creo que nos ponen en el contexto perfecto de lo que estaba viviendo esta iglesia. Una iglesia perseguida. No hemos sido perseguidos por el Evangelio, pero sí hemos sentido en carne propia qué es ser perseguido, ¿no ve? ¿Qué es estar en tu casa de miedo? ¿Qué es realmente no poder salir libremente a expresar tu opinión? ¿No ve? Entonces ya, empezaremos con el primer versículo que dice que el ángel está escribiendo a la iglesia de Esmirna, ¿no ve? Es lo primero que dice, ¿estoy bien en el 2.8? ¿Alguien le suena Esmirna? ¿Ha escuchado alguna vez dónde queda? ¿Con qué se come? Sí, la chica. No, diré. ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Sí, pero no Primero, para acordarnos, literalmente Esmirna viene del vocablo que significa mirra, ¿ya? Tal vez más conocida es la mirra, ¿no ve? La mirra, no la conozco, quería verla en vivo, pero lo que he averiguado es una piedra, literalmente, que sacan, o es un material que sacan de los árboles, que es como una piedra, y cuando se la destroza o se la quema, huele rico, ¿ya? Se utiliza muchas veces de incienso o para que tenga buen olor. Esmirna estaba ubicado, era parte de la ciudad, del país Roma, del país de los romanos, pero hoy en día está en Turquía, ¿ya? Es conocida como Turquía. Hemos visto la anterior semana Éfeso, que está un poquito más abajo, luego viene Esmirna, y después vamos a ver la otra que está un poquito más arriba, que es Pérgamo. ¿Por qué era conocido Esmirna? Esmirna era conocido porque era un país magnífico, era una ciudad magnífica, ¿ya? Era como ahorita nosotros somos la ciudad maravilla, ¿no ve? Esa también era la ciudad maravilla, ¿ya? Era una de las ciudades más bonitas en su arquitectura, más bonitas en lo que tenían. Tenían un altar a un dios también que era bien conocido, ¿ya? Eso era Esmirna, entonces. ¿Alguna duda con Esmirna? Nos acordaremos qué significaba Esmirna, que era mirra, ¿ya? Que estaba muy cerca de Éfeso. Por eso dicen que el Evangelio ha llegado gracias a los viajes de Pablo, que ha ido a Éfeso. Pero eso se podría decir de Esmirna. Sí, es una piedrita, un incienso. Sí, ¿no ve? Sé que es sacado de los árboles. Pero bueno. Sí. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Qué más dice el primer versículo? A ver, el 8. 2, versículo 8. Que estuvo muerto y vivió. Sí, eso me encanta porque cuenta la historia, los historiadores, que Esmirna ha sido completamente destruida unos 500 años antes de Cristo, ¿ya? Y después ha sido restaurada, reedificada por completo Esmirna. Entonces, aquí Jesús está usando un ejemplo que ellos puedan entender. A ver, leámoslo una vez más. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Primero dice el primero y el postrero, ¿no ves? Eso es en la situación que estaba viviendo Esmirna. Era para darle confianza, ¿no ves? Para que a pesar de todo lo que estaba pasando y la persecución, porque era una gran persecución en esta ciudad,
ellos tengan la confianza de que Él estaba ahí y de que Él era el primero y era el último. Pase lo que pase, eso Él no iba a cambiar lo que pensaba Dios o lo que iba a hacer Dios. Él es el primero y Él es el último. Y después dice, el que estuvo muerto y vivió. Eso es para, realmente yo pienso, y algunas concordancias dicen eso, que es para llamar la atención de la iglesia de Esmirna. Muchas veces utiliza eso, ¿no ve? Especialmente en estas 7 iglesias, utiliza ejemplos bien claros, como el colirio de los ojos, utiliza en la ciudad donde se hacía harto de este colirio, ¿ya? Y en este caso está usando esto, que era el que estuvo muerto y vivió. Ya hemos visto que Esmirna ha sido una ciudad que ha sido asolada 500 años antes y ha sido restaurada para este entonces. Entonces ellos, los que estaban leyendo esto, entendían perfectamente que era para la ciudad de Esmirna. ¿Se entiende? Es como cuando venga alguien a Bolivia y nos diga unos años más tarde, los que han luchado, no sé, por la democracia con pititas, algo así, o sea, se entiende, ¿no ves? Es un contexto único que ha vivido y el que estaba viviendo Esmirna. ¿Qué dice el otro versículo? Siguiente. Sí, el 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya, lo primero que dice es que yo conozco tus obras, ¿no? Eso se repetía y se repite en varias de las iglesias. Y les comentaba la anterior semana, o cuando nos hemos reunido hace 2 semanas, que es la parte que más me gusta de las iglesias. Porque como un Dios, que es Dios, que puede tenerlo todo, que hubiera sido más fácil destruir toda la humanidad y hacer una humanidad perfecta, nos dice a nosotros también, yo conozco lo que estás haciendo. O sea, un Dios que se preocupa, un Dios que es sensible a nosotros, ¿no ve? O sea, eso me impacta porque muchos, ni siquiera de nosotros, nos preocupamos por el que está a nuestro lado. Yo no podría decir, digamos, yo conozco las obras de Saúl, ¿no ve? Porque tal vez no me preocupo lo suficiente por el Saúl. Pero un Dios siendo Dios, pudiendo hacerlo todo, teniéndolo todo nos dice, yo conozco tus obras. Y muchos vivimos como si Dios no nos conociera, como si Dios realmente no sabría lo que vivimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Pero realmente algo tenemos que estar seguros, que Dios conoce cada segundo, cada instante de nuestra vida. Lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, por dónde vamos, por dónde no vamos, lo que pensamos, lo que no pensamos. Entonces creo que es importante, por eso he hecho una pausa así. Ya. Y él menciona algo. ¿Han leído alguna vez esto de las iglesias, de las 7 iglesias? Sí, ¿no? Siempre, casi a todas las iglesias, al menos a 5 de estas iglesias, les dice, pero yo tengo algo contra ti. En la anterior iglesia, la que es igual mi preferida, les dice, yo tengo algo contra ti, que has dejado a tu primer amor y que estás dejando entrar una doctrina. Ya, eso les dice. Entonces, lo increíble es que Esmirna es parte de las iglesias que Dios no les dice nada de eso. No les dice, yo tengo algo contra ti. Al contrario, les dice, yo sé lo que están haciendo, yo sé por lo que están pasando. En el griego, si se hace la diagramación, se ve claramente que hay 3 puntos como paralelos, ¿ya? Que son las 3 cosas por las que estaba pasando Esmirna, que son tribulación, pobreza y blasfemia de los judíos, ¿ya? En ese versículo los 3 tienen un poquito de prioridad, es como los subtítulos del que habla ese versículo, ¿ya? Entonces, ¿cómo pero estaban sufriendo tribulación? ¿Cómo creen ustedes que se sufre tribulación? Incluso dice que lo que habíamos mencionado un poco, que no les dejaban ni trabajar, ¿ya? Voy a mezclar un poco con la historia de Pérgamo, pero esto también pasaba en esta iglesia. Ellos tenían como su pasaporte, como tenemos nuestro carnet de identidad, y si no tenían ese carnet de identidad no podían trabajar. Y todos los que eran cristianos les quitaban esto. ¿Cómo era su carnet de esa época? ¿Alguien sabe, tal vez? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría haber sido? No.
Pérgamo, se llama Pérgamo, se llaman pergaminos porque los pergamistas Porque han de creído el Pérgamo, pero no tiene. Dice que era una piedrita blanca donde estaba tu nombre, ¿ya? O a tu ciudad, y al otro lado el nombre del emperador que estaba ese entonces. Entonces, te quitaban esta piedra bien característica de tu zona y ya no podías trabajar, ya no podías hacer nada. Ya ese era tú. Van a ver por qué les estoy contando esto al final. Ya, entonces era parte de la tribulación. También tenía que ver mucho con pobreza, ¿no ve? Si no podías trabajar, obviamente te estabas volviendo pobre. Creo que los que más han sido afectados, y por eso le dábamos de alguna manera gracias a Dios en eso también, son los que viven al día y trabajan al día. Este mes nosotros ya no trabajamos al día, gracias a Dios, pero reflexionábamos en esto y decíamos, ¿cómo hubiera sido ir a abrir la chifa, por ejemplo? Ir a conseguir comida para vender, ir a conseguir gases. Entonces, realmente, pero eso nos pone a pensar que hay gente que ha sufrido mucho, yo creo, que no ha podido ir a trabajar al día. Y aquí igual estaba pasando, los de Esmirna no podían ni ir a trabajar. Pónganse en esa situación de no poder dar alimento a tus hijos, de no poder realmente casi ni salir a la calle, básicamente. ¿No ve? Es bueno porque lo hemos vivido y más o menos sabemos cómo es lo que estaban pasando. Y blasfemias de los judíos. Así es. Eso es lo más duro porque se ha transmitido hasta ahora, ¿no? ¿A qué representan los judíos en ese entonces? Ahora, El pueblo de Dios era. ¿Y quiénes serían los judíos ahora? católico. Más o menos. No solo de Dios, igual, ¿no? Sí. Los mismos de la iglesia, ¿no ve? A veces estamos tan confundidos que entre nosotros mismos, como en esta iglesia, nos perseguimos. En vez de alentarnos, de ayudarnos. Sé que hay muchos hermanos que están en pecado ya y que no debemos justificar eso. Pero como iglesia, a veces, en vez de no arrojarles las piedras, nosotros somos los primeros que los apedreamos, ¿no ve? Diciendo, ay, no vas a estar, no sé, no vas a predicar porque estás en este pecado, que esto, que lo otro, y que lo otro. En vez de alentarnos y ayudarlos. Y eso es lo que hacían aquí. Los mismos de la ley eran los que blasfemaban contra ellos. Se dice que cuando han quemado toda Roma, ¿se han escuchado esa historia, no ve? Sí. Los mismos de la iglesia, de la sinagoga, los judíos, los han culpado a los cristianos, ¿no ve? Que ellos han quemado. Entonces, es muy rudo, pero es algo que está pasando también en la actualidad y que a veces nosotros cometemos también. Yo también cometo eso. Ya, con eso hemos visto el contexto, hemos visto cómo estaba sufriendo un poco la iglesia de Esmirna, qué significaba Esmirna. Ahora veamos qué mensaje quiere darle Jesús, en este caso, a esta iglesia. Pueden leer el siguiente versículo. Creo que es 10. 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nos dice que esto del diablo es algo real, ¿no ve? No parece real, pero es algo que está conspirando desde el principio contra nosotros. Se ve abres tu Biblia y ya ves al diablo actuando. Ya ves a él intentando confundirte. Ya ves a él intentando que salgas de la iglesia. Ya ves a él intentando que se peleen entre hermanos, entre familias, entre todo, ¿no ve? Por cosas insignificantes. Pero algo que aquí yo me ponía a pensar, y lo escuchaba en realidad de alguien, decía, nosotros también hemos permitido que entre el diablo en nuestras casas, con algunas cosas, con algunas actitudes. ¿Cuántas veces estamos en las reuniones donde más ha habido gente? Ha sido las reuniones donde han pasado cosas malas, donde había más oración en la iglesia, era donde peor estábamos. Si se fijan los grupos de oración, estaban llenos de personas que decían, ay, oraremos hoy día porque estamos pasándola mal. Sí. Hacíamos incluso listas de oración todo el día. Y no digo que está mal, ¿ya? Pero debemos ver que todo el tiempo sea así, porque realmente damos lugar al diablo, ¿no ve?
Si nos mantenemos en oración, si nos mantenemos leyendo la Biblia, si nos mantenemos en todo esto, creo que va a ser difícil que el diablo por alguna u otra forma, o tal vez hasta con una doctrina extraña venga, entre a nuestras casas y entre a nuestras iglesias. Pero si nosotros nunca leemos la Biblia, nunca estamos en oración, lo buscamos solo cuando necesitamos, tal vez va a ser fácil que el diablo te diga, ah, no, necesitas más plata, entonces pedile a Dios, ¿no ve? Entonces, es un poquito lo que decía, pero sobre todo Esmirna, Dios les estaba dando un mensaje de esperanza, ¿no? Les decía, les dice bien claramente, y un tiempo determinado por Dios, o sea, 10 días, les dice, ¿no ve? El diablo va a echar a la cárcel a algunos de ustedes, o sea, van a pasar una prueba, pero un tiempo determinado de 10 días. Ahora, ¿creen que ha pasado esto en Esmirna? ¿Creen que solamente ha durado 10 días de que escriben la carta y ya han salido de la tribulación? Porque Dios les dice, literalmente dice aquí, que solo van a estar 10 días en esa prueba. ¿10 días? ¿Sí? A ver, léelo. ¿En el 10? Sí. 10 días. Sí, yo pienso que la sí. divulgación duró bastante, ¿no? Pero, en su momento ha habido, tal vez, había personas que han estado 10 días, pero no se refería que todos solamente iban a estar 10 días. Hay dos líneas que creen esto. Una, casi todos rechazan que solamente habla de 10 días literalmente, porque no ha sufrido el pueblo de Israel 10 días. Como dices, puede ser, yo no había pensado eso, que algunos se hayan sufrido solo 10 días, Han entrado algunas personas. pero generalmente si entrabas era como lo que hemos visto de Policarpio, ¿no ve? Ya no salías, ¿no? Solo era 10 días. Entonces, se refiere, los comentaristas dicen que puede ser dos cosas. La primera es que les está diciendo, van a estar un tiempo, esto va a pasar, ¿ya? O sea, van a estar un tiempo y pase lo que pase, sea el tiempo que sea, esto que dure va a tener un final, porque al fin y al cabo, si esto continuaba aquí en la ciudad y todo, y ese día que han salido los militares, como ha contado el pastor Edgar, ¿no ve? Que le han llamado y le han dicho, ya despedite de tu familia porque están viniendo a quemar las casas, a matar a todos. Entonces, si realmente esto era así, y que no había durado 10 días, digamos, aún así conocíamos nuestro fin. Sabíamos que íbamos a estar con Dios. Esa era nuestra esperanza. Entonces parece que ese mensaje es algo así, ya dirigido a algo así. O algo que es mucha especulación, pero a mí me gusta hacer un poco de números también. Quiere referirse a 10 épocas, los 10 emperadores que han venido después de Nerón, que son, extrañamente, son 10 emperadores que han seguido con esto de la cacería con los cristianos y de ahí ha parado. Entonces, sí, exactamente, los 10 son Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Saberto, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y el último Diocleciano. Entonces, puede ser, pero tampoco se puede crear doctrina a base de eso, pero me gusta a mí ir un poco más a qué significa, digamos, los 10 días. Parece que tiene mucho sentido. Ya, ¿qué más dice el siguiente versículo? No temas en nada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece ese versículo? David, tú que has estado bien calladito. Voy a leer una vez más. Ya. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Ahora sí? Si yo salgo vencedor, no voy a ir a la muerte, dijo, sí. Y encima, bueno, como cristianos creo que no tenemos a la muerte, ¿no?
porque ya sabemos dónde vamos a ir. Si has hecho algo malo, vamos a ir, ya sabemos dónde, ¿no? Y Dios nos va a juzgar tal como nosotros somos, ¿no? Y algo así. El anterior versículo termina diciendo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y este dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿No ve? Sigue dándole un mensaje de esperanza a Esmirna, ¿no ve? Diciéndole que realmente va a ser difícil. Ya no le está prometiendo plata, no le está prometiendo autos, casas, más bien le está prometiendo tribulación. Y Le está muerte prometiendo. física. Por eso yo siempre le he preguntado a Dios por qué nuestra vida es tan difícil, ¿ya? Creo que desde niños hemos tenido una vida bien complicada, porque veíamos, y mis papás nos los hacían saber a veces, diciendo, ay, ¿por qué ellos tienen esto? ¿Por qué tienen el otro? Y nosotros así, que esto, que lo otro. Entonces, pero realmente creo, y en la mayoría de las veces, cuando tienes una vida tranquila, cuando tienes todo arreglado, digamos, creo que más bien deberías preocuparte. Porque generalmente los cristianos no vamos a tener esta vida lastimosamente. ¿Por qué? Porque como hemos visto estos tiempos en las prédicas del pastor y todo, Dios realmente utiliza el sufrimiento para nosotros enseñarnos, para que nosotros lleguemos y conozcamos y nos acerquemos a Él principalmente. ¿No ve? Hemos visto el de Erickson, por ejemplo, cómo ha quedado parapléjica y ha usado ese sufrimiento más bien para maximizar el amor que tiene a Dios. Entonces, creo que en parte de eso se trata este mensaje. No lo voy a acabar todavía, lo voy a poner en pausa porque quiero que hablemos un poquito más de Pérgamo y de ahí ya voy a acabar el mensaje junto. Pero hay algo bien importante. Ya hemos dicho que Esmirna significa mirror, ¿no ve? No es casualidad. Ya hemos dicho también que no le reprocha nada, absolutamente nada a esta iglesia. Le dice que sí, que el diablo es el que también está actuando y que tengan fe, que tengan paciencia, ¿no ve? Que esto va a acabar, porque los que realmente estén hasta el final, ellos van a poder recibir una corona de vida. No me gusta mucho entrar en detalles de esto porque no estoy seguro si está bien hacer doctrina de esto, pero aquí cuando menciona corona de la vida, los que vencieren, se está refiriendo a otra corona. No se está refiriendo a la vida eterna como tal. Se está refiriendo que hay realmente como un premio extra para estas personas que sufren ya. No, el contexto me hace poder decir que así es, pero tampoco se puede hacer un contexto como el que yo voy a ser cristiano, voy a hacer las cosas, porque todos, si algo tenemos que estar claro, es que por obras nadie se va a salvar. Así yo me haya dado a la muerte diciendo por Jesús, tal vez eso no me salve. Porque el único que me va a salvar es Jesús. Pero dices justo, Sí. Pero igual no hay ninguna obra, todas las obras que yo haga son trapos de inmundicia al lado de la muerte de Jesús. Entonces no va a haber ninguna obra que me salve. Por eso creo que no es bueno hacer doctrina de cosas como esta, porque se pueden confundir en ese entonces. Entonces yo voy a dar pan al pobre y voy a tener una piedra en mi casa en el cielo. He escuchado también en mi otra iglesia, he escuchado que era como que tú haces algo bueno y recibes una mejor casa en el cielo, ¿ya? Sí, literalmente. Entonces, pienso que tiene algo de sentido, en realidad, ¿ya? Porque sí, la Biblia dice que van a ser recompensados y que va a haber un rato donde incluso todos los que tengamos corona, ojalá yo tenga corona, vamos a arrojar nuestras coronas ante Cristo. Eso también es bueno porque todo lo que hayamos logrado aquí quiere decir que lo vamos a arrojar a los pies de Dios, ¿no ve? Pero no se puede hacer doctrina de eso. Pero sí, literalmente, la palabra que utiliza aquí no es la de vida eterna y es la de como un premio extra que les van a dar a ellos, ¿ya? Entonces, solo para tener en cuenta y para que no nos perdamos en el contexto. Ya hemos dicho, Esmirna significa mirror, ¿no ve? También que ellos estaban asediados, un tiempo muy difícil para ellos, pero aún así había personas que perseveraban y que seguían. Y que aún así Policarpio ha tenido la oportunidad de rechazar su fe. Le han dicho a Policarpio, tú arrodíllate ante el altar y di que no eres cristiano y te vas a salvar. No vas a morir, no vas a ser quemado. Como a los amigos de Daniel, por ejemplo, ¿no ve? A todos los Arrodíllate y si ya puedes blasfemar contra tu Dios,
ya te salvas de la vida. Y aún ellos, Policarpo, que vivía en Esmirna, él ha decidido no decaer ante esto, no blasfemar, y él, antes de su oración final, él dice, yo soy cristiano. ¿Ya? Entonces, Inclusive trataban de minimizar la ofensa, ¿no? sí, A veces te decían, los perseguían a los cristianos, inclusive ya años después, te ponían la imagen de Cristo en el piso. Y te decían, solo tienes que poner tu pie encima, no digas nada, y te salvas. Aquí voy a terminar Esmirna, voy a dejar abierto todavía el desenlace y empezaremos con Pérgamo. Vamos a hablar un poco más, con menos detalle de Pérgamo, para que vean cuál es el desenlace de todo esto, ¿ya? Pero podemos empezar. ¿Alguien puede leer el siguiente versículo? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya. Pérgamo era una ciudad también muy conocida. Era capital de Asia Menor en ese entonces. Está arribita de Esmirna, ya más arriba de Éfeso. También tiene... Aquí podemos ver que tenía una biblioteca más grande que la biblioteca de Alejandría. Ya era una ciudad. Creo que aquí estaba pensando cómo comparar con ciudades. Creo que La Paz se puede comparar con Esmirna, porque es una ciudad más bonita, donde se concentran varias cosas y todo. Pero Pérgamo sería como Sucre, una ciudad más estudiantil, más académica, ¿no ves? Donde también es histórica, es nuestra capital, porque era la capital de Asia Menor ese entonces. Entonces, no sé si vale la comparación, pero me gusta. También aquí hay una estatua bien conocida. Esto es ahorita Turquía, ya sigue siendo Turquía. Entonces aquí hay una estatua bien conocida que es la de Zeus. Es bien conocida. Entonces a todos los que pasaban por ahí les rendían pleitesía a esta estatua y creían que era realmente un lugar espléndido, ¿ya? Pero continuemos, ¿qué dice? Sí. Después esto, ¿no? ¿Tiene la espada de 2 filos? ¿O 4? Sí, podemos comentar esa parte que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué creen que significa eso? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Igual, pero está haciendo referencia, como la anterior vez, ha hecho referencia a algo histórico, ¿no ves? De Esmirna, que se había destruido y había vuelto a nacer. Jesús le decía, yo soy el que ha muerto y ha resucitado. Ahora también está haciendo un algo histórico, que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué era lo que pasaba ese entonces? Que había un grupo, había un grupo donde tenía una carta libre para matar a los cristianos, ¿ya? Muchos han dicho que el decreto supremo de los militares era algo así, como una carta libre para que los militares puedan matar a los ciudadanos, ¿no ve? Era algo así. Ellos tenían y se llamaba el grupo de las espadas de doble filo. Entonces, este grupo tenía carta libre para matar a los cristianos. Y todos le temían, en esta ciudad especialmente, que era una ciudad más centrada en la capital siempre, ¿ya? Entonces, todos temían a este grupo. Y él les dice, pero yo soy, o sea, el que le está hablando, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como diciendo, bien, ellos tienen la espada, pero yo soy el que realmente tiene la espada. Y el que realmente sustenta sus vidas. ¿Se entiende? Sí. Me ha costado a mí entenderlo, pero creo que se entiende. Ya, en el histórico dicen que había un grupo especialmente en esta región, donde tenían carta libre para matar a los cristianos. Este grupo se le conocía por el grupo de las espadas, algo así, pero era bien característico porque los mataban a espadas a los cristianos. Entonces aquí Jesús les dice, y esta ciudad temía mucho a este grupo, ¿ya? Entonces igual los historiadores dicen que se utiliza esta analogía a Jesús para decirles, uno, hacerles entrar en contexto a ellos, como ha sido con los de Esmirna, ¿no ve? Como lo de las pititas aquí en Bolivia, y diciéndoles que realmente no tengan miedo a esas espadas, porque yo soy el que tiene la verdadera espada. Y esa espada es la palabra de Dios en realidad. ¿No ve?
Ahora sí. Ya, a ver, sigamos. El 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay harto para hablar. Nos habla de otra persona que ha muerto como mártir. ¿Alguien sabe cómo ha muerto Antipas? Igual su historia es increíble, ¿ya? Yo creo que vamos a hacer un curso de todos los que han hecho así, porque... Bueno, son los mártires. Pero la verdad que Antipas también ha muerto. ¿Alguien sabe? No, ¿Han visto esos toros de metal alguna vez que Ah, usaban ya. para torturar? Ha muerto dentro de uno de esos toros quemado, ¿ya? Entonces, sí, su historia es mucho más grande, pero él también ha muerto como mártir, igual ha tenido la oportunidad de rechazar y tiene otra historia así paralela, pero es el mismo contexto que estaba viviendo la anterior iglesia, ¿ya? Y también no ha rechazado a Dios. Y dice, yo conozco tus obras, otra vez le dice, ¿no ve? Y esa es la parte que me gusta otra vez, que realmente Dios conoce lo que estamos haciendo, bueno o malo. ¿Y dónde moras? Dice, donde está el trono de Satanás. Se dan cuenta que sigue usando la referencia porque aquí había un trono grande de Zeus y dice, ¿y dónde está el trono de Satanás? Y aparte es peor porque antes se conocía que en Babilonia realmente, y la Biblia menciona, estaba el trono de Satanás, ¿ya? Ahora se había trasladado el trono de Satanás a este lugar y había estado aquí, en medio de ellos. Entonces, imaginan lo que estaba viviendo este pueblo, que realmente Juan dice, aquí está al medio de ustedes realmente Satanás. ¿Se imaginan lo que puede estar viviendo? Pero lo bueno que le dice a esta iglesia, le dice, pero retienes mi nombre. Por lo menos retienes mi nombre, ¿ya? Alguien en una prédica que he escuchado de esta iglesia decía, ¿qué significa esto en la actualidad? Muchas veces hemos permitido entrar a nuestras casas cosas del diablo, literalmente, ¿ya? Cosas como vírgenes y tal vez no cosas tan como imágenes, literalmente. No creo que nadie tenga una virgen, digamos, de los cristianos, pero a veces sí, incluso. Pero también cosas en nuestro corazón que están enraizadas en nuestro corazón, como la amargura, la envidia, todo eso, que igual son ídolos que están entronados en nuestro corazón. Aún así, aunque no, pero lo bueno, digamos, que dice aquí, que aunque estamos con esa envidia, con ese orgullo, con todo eso enraizado ya como el trono de Satanás siempre en nuestro corazón, aún así todavía dice, retienes mi nombre. Aún así, de vez en cuando vas los domingos a la iglesia. Aún así, de vez en cuando vas a algún grupo o alguna vez predicas el evangelio, ¿ya? Eso les está diciendo. Y no has negado mi fe ya. Donde mora Satanás. Veamos el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra vez vuelve al mensaje donde ya no es una iglesia que no le dice nada de como la de Esmirna y le dice, ¿qué cosas contra ella tenía Mary? ¿Sí? Y tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Alguien sabe cuál es la doctrina de Balaam? ¿Cuál? Yo he escuchado. Los sacrificios a los, o sea, de los niños, digamos, los dioses, ¿Sí? ¿Sacrificio a niños? Sí. Balaam también se lo menciona cuando quiere maldecir a Israel, ¿no ve? Le dice que vaya a maldecir a Israel y no puede maldecir, sale de su boca pura bendición y toda la historia, la mula de Balaam, han debido escuchar, ¿no ve? Entonces, muchos dicen que esta parte significa que por plata tú cambies el evangelio, ¿ya? O sea, que tú literalmente hagas el evangelio de la prosperidad o por tu conveniencia cambies lo que dice la Biblia, ¿ya? Que te he dicho es Moloch, en realidad. Sí. ¿No ves?
y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Algo que yo no le he tomado en cuenta, pero recién he pensado en eso y he escuchado también, era que cuando ya no puede, digamos, maldecir a Israel Balaam, su técnica es llamar a las mujeres de una aldea que era mundana, digamos, que era fuera de Israel, y hace que se casen los hijos de Israel con esta tribu, digamos, que no era de su pueblo. Entonces, creo que es algo grave, porque aquí dice eso, ¿no ve? Dice que retiene la doctrina del Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y este era el tropiezo del que habla aquí, que se han juntado con gente que no era de Israel, pese que Dios no la había admitido. Y yo siempre he luchado con eso, con tener chicas no cristianas, digamos, ¿ya? No me parecía tan grave hasta hace unos años. Más bien decía, creo que más bien se puede convertir o algo, ¿ya? Incluso me llevo bien con algunas chicas cristianas, pero siempre me llevo mejor con chicas que no son cristianas, ¿ya? Por alguna razón. Entonces, sí ha sido una lucha fuerte, hasta que he entendido algo que está aquí intrínseco. Creo que es tan difícil, es tan peligroso estar con una relación con yugo desigual que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque la preservación del evangelio es la familia, ¿ya? Entonces, si tú te casas si tú te casas con alguien que no es cristiana o una cristiana con alguien que no es cristiano, tienes la probabilidad de que tu generación ya no escuche el evangelio y ya no se transmite el evangelio desde tu matrimonio, tu descendencia ya no. Y cortes una línea que es de millones de personas, ¿no ve? Entonces, realmente creo que si podemos catalogar a los pecados, uno de los peores pecados es estar con alguien que no es cristiano o que no es cristiano, porque va directamente contra el evangelio, ¿no ve? Como hemos visto en los mandamientos, y el 5.º mandamiento y el 10.º mandamiento, que hablan de la supervivencia del pueblo. Entonces, creo que de eso habla también, y eso estaban haciendo aquí, permitiendo que las personas estén con personas del mundo, lo voy a decir, ¿ya? Después dice, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. ¿Eso está claro? Lo que dice, ¿no? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eso tal vez es un poco más confuso. ¿Alguien sabe qué es de los nicolaitas? Los nicolaitas eran igual personas que mezclaban el evangelio, ¿ya? Literalmente hay una historia que empieza con Nicolás y todo eso, pero en resumen son personas que mezclaban todo a su conveniencia. Personas que... Yo he escuchado una vez una chica que ha dicho, pero si el amor todo lo soporta, y además que si lo haces con amor, está por encima de toda ley, no hay ley para el amor, algo así dice la Biblia, ¿ya? Entonces ella decía, yo puedo estar con quien yo quiera, entonces porque siento amor, y puedo hacer lo que yo quiera porque lo hago con amor. Sí, entonces la Biblia es clara y no es ambigua. Creo que podemos moverla a nuestra conveniencia como sea, ¿no ve? Un pastor, si no me equivoco, el pastor Edgar me ha mostrado en Proverbios, donde dice, beban y coman todo el día para que su corazón no esté triste, y algo así dice. Entonces, si tú te fijas y no ves el contexto de ese versículo, ya todos los días vas a beber, vas a tomar y todo para que tu corazón esté feliz, ¿no ve? Entonces, importa mucho el contexto, importa mucho la diagramación, importa mucho todo eso, pero importa mucho también que Dios y el Espíritu Santo te guíen, ¿no ve? Ya, sigamos. Ya, y les dice en el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se han dado cuenta que todas las cosas de las que hemos hablado, cómo se pueden combatir? ¿Cómo se pueden combatir lo de Balaam con el arrepentimiento, ¿no ve? ¿Y cómo te puedes arrepentir? Pero hay un punto fundamental para arrepentirte, que es conocer la Biblia, ¿no ve?
Si no conoces la Biblia, nunca vas a saber que estás cometiendo el error de Balaam, el error de Balaam, de los Nicolaitas. O sea, ¿cómo vas a poder saber si nunca has leído sobre ellos? ¿Cuál es el error que estaban cometiendo y todo eso? ¿No ve? Por eso aquí les dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Porque o sea, estamos en buena línea, porque dice la solución de todo esto de los Nicolaitas, de Balaam, que ha hecho tropezar. No tanto de muerte, sino de enseñar la palabra de Dios. Sí, exacto. Que con eso sí se va a poder pelear contra ellos. ¿Cómo puedes pelear contra los que hacen el evangelio de la prosperidad? ¿No ves? Dice, no tanto, no pelees a patadas a esto, pero sí, Dios va a pelear su pelea con la Biblia. Porque otra vez la Biblia es clara, la Biblia no da dobles interpretaciones. El contexto es claro de la Biblia. Ahora sí, el último versículo. No, todavía no, el último versículo, pero continuaremos. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Ya era de lo que... Esa piedra está haciendo referencia al carnet que has dicho. Sí, yo igual... Sí, pero era algo que vivía toda la época en ese momento. Claro, lo que dice el carnet. Sí, entonces ya era algo que yo no sabía y que investigando he llegado a ver hasta la piedrita, digamos, en internet. Pero también puede ser algo de especulación, ¿ya? No, tampoco sirve que se haga doctrina de las piedritas, pero viendo todo el contexto, o sea, tiene demasiado sentido, ¿ya? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo importante que recalcar para casi acabar esto. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes tienen que oír este mensaje? No, lean bien. El que tiene oído para oír. El que tiene oído para oír, oiga. Y no dice que oigas lo que está hablando a una sola iglesia o a dos iglesias. Dice bien claro, el que tiene oído, oiga. ¿Quién tiene que oír? El que tiene oído. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante entonces que siempre reflexionemos en este mensaje y escuchemos lo que dice a las iglesias. Si se dan cuenta, el grupo de las 7 iglesias que menciona Apocalipsis es un resumen de algunas situaciones que pasan los cristianos hoy en día también, ¿no ve? Tiempos que puedes pasar en tu vida como has olvidado tu primer amor, estás en tribulación, ahora tal vez te estás yendo ya a la parte de Balaam, ¿no ve? Entonces, bueno, que siempre reflexionemos en esto. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué era el maná? ¿Todos saben qué era el maná? ¿Qué era? El pan que te daba el Señor cuando se daba Una especie de pan pan. del desierto, sí, una especie de pan. Como Julio. Que brotaba en realidad, ¿no? Era como sustentaba Israel, Dios al pueblo de Israel en el desierto, ¿no ve? Eso les dice, aunque estén en un momento de crisis, aunque piensen que realmente es bueno el evangelio de la prosperidad y el evangelio de esto, del otro, yo soy el que da el maná. Y yo los voy a sustentar como he sustentado a mi pueblo en Israel con el maná, por eso hace referencia al maná. Y le daré una piedrecita blanca, dice. También he escuchado, y esto sí es más garantizado, ya porque es una historia de bien famoso, que esa piedrecita blanca también se usaba para cuando tenían un juicio, los jurados daban una piedra blanca si su voto era de absolución al delito y una piedra negra si era de condenación. Entonces el preso que estaba siendo enjuiciado, digamos por homicidio, agarraba y veía qué piedrita tenía como resultado del juicio. Si tenía la piedrita negra, muy posiblemente lo iban a matar, y si tenía la piedrita blanca, lo iban a sacar del juicio. O sea, iba a quedar absuelto. ¿Se entiende también lo de las piedritas? Ya. Del maná, y daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Era una preocupación grande en ese entonces que te quiten tu carnet y que no puedas trabajar. Por eso Jesús les dice aquí, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿No ve?
O sea, yo les voy a dar el pasaporte que de verdad vale la pena. ¿Van a sufrir aquí? Sí, van a sufrir. Tal vez no puedan trabajar, tal vez no tengan. Pero dense cuenta que no son de aquí. Que el pasaporte que tienen ustedes no es de aquí. Tal vez no les deje entrar aquí. Pero ese pasaporte que Dios les va a dar a esta gente va a hacer que puedan entrar al cielo. A un lugar donde otros no van a poder tener ese pasaporte. El cual una piedrecita con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿No ve? Creo que es bonito irnos con simbologías. Creo que el mensaje principal es realmente Jesús hablando a su pueblo y diciéndole que Él tiene todo bajo control. Que aún esto que está pasando de tribulación que hemos vivido nosotros, está bajo control de Dios. Que aún el peor de los casos, que si esto hubiera continuado, o ahorita puede continuar, está latente. Sí. Yo estaba reflexionando en eso y pienso que si vuelve Evo Morales, incluso la iglesia puede sufrir persecución, porque la iglesia ha estado muy, muy al frente en la pelea, ¿no ve? Y al nombre de la iglesia se ha hecho también la pelea, al nombre de la Biblia y todo eso. Puede ser que un presidente venga y diga cómo se ha hecho a nombre de la Biblia estas muertes y todo, ya, chao Biblia en Bolivia. Sí, entonces, aún si pasa esto, nosotros, como en los mensajes de la iglesia, tenemos que tener plena